¿Por qué la gente cree que los de izquierda tienen que vivir debajo de un puente? ¿Por qué es incompatible ser de izquierda con vivir bien? Comunismo, miseria, hambre y muerte. El comunismo es una doctrina política creada por el judío alemán Karl Marx en el siglo XIX. Propugna por una vida comunitaria sin propiedad privada ni clases sociales. Esta ideología de extrema izquierda, siempre que se ha aplicado, ha acabado con el mismo resultado: pobreza extrema, represión y asesinatos múltiples. El hecho de que el comunismo quiera eliminar la propiedad privada hace que cualquiera con un mínimo de riqueza quiera abandonar el país antes de que le roben sus posesiones. Al penalizar la iniciativa y el mérito, desmotiva a todo aquel que quiera lograr progresar, ya que cuando el comunismo nacionaliza las empresas y obliga a establecer unos precios de venta, los negocios tienen que cerrar, puesto que están perdiendo dinero al tener que vender sus productos incluso por debajo de su precio de coste. ¿O es que no conoces el término izquierda y derecha? Pues te lo explico. Si por algo ha destacado esta doctrina es por contar siempre con las mismas características: un líder al que se le aplica el culto a la personalidad, una economía basada en el Estado que siempre acaba quebrando, generando una grave pobreza, la prohibición a la población de abandonar el país, así como una salvaje represión donde se extermina a todo aquel que se opone al régimen. Durante la Revolución Francesa hubo una asamblea que convocó Luis XVI, donde una parte en las votaciones se situó en la derecha y otra parte en la izquierda. ¿Y quiénes se situaron en la derecha? Los que defendían los privilegios. El ideal político que el régimen comunista de Cuba defiende está por encima de los principios y valores de los seres humanos. Un régimen que ha dejado destrucción, pobreza y ha despojado al pueblo de tener la oportunidad de escoger su futuro. Y si el sistema comunista da libertad individual, no hay comunismo ninguno. El comunismo es eso, la supresión de la libertad individual. Cuba llegó a ser una isla de prisioneros políticos. Nosotros llegamos a tener aquí 30.000 prisioneros políticos en las prisiones, aparte de los que se fusilaron. La mayoría pertenecientes a la aristocracia y al clero. Concretamente defendían el derecho al veto del rey. Y a la izquierda se situó el pueblo llano, y también la burguesía, que venían como a defender los derechos de los trabajadores. Pero los girondinos, que representan a los campesinos franceses, quieren frenar la creciente violencia por miedo a que desencadene una guerra civil. Su mayor oponente, Jean-Paul Marat, responde a los girondinos con furiosas palabras en su periódico, publicando los nombres de aquellos que él cree que están conspirando contra la revolución. Marat, que anteriormente había exigido la ejecución de 200 personas, ahora pide la de más de 200.000. Cuando observas el periodismo de Marat, te das cuenta de que tiene un principio básico, que es el de ser más radical que nadie y exigir que se mate a la gente. Si observas el periodismo de Marat, todo el rato dice: con solo cortar unas cuantas cabezas todo irá bien. Y cuando las cosas no van bien, si cortas unas cuantas cabezas más, todo irá bien. De repente, los parisinos empiezan a matar a gente, y Marat es el primero que quiere llevarse el mérito por eso. La izquierda, progreso, igualdad, justicia social, solidaridad, derecho a la autodeterminación. Varios días después, tras incontables ejecuciones, un miembro de la Convención Nacional comenta lo absurdas que son estas masacres, y sus aliados, uno detrás de otro, son guillotinados. Él dijo: la revolución es como Saturno, devora a sus propios hijos. Danton le contesta: las revoluciones, amigo mío, no son un camino de rosas. El derramamiento de sangre solo acaba de empezar. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de una igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que hagan justicia contra los traidores y conspiradores. Haced que el terror esté a la orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el terror.
En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaba. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre. Una de las ironías de la vida política de Robespierre es que desde el principio él estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Y por supuesto se tendrá que comer sus propias palabras cuando más tarde se convierta en un defensor acérrimo del terror y la guillotina. Nunca llegó a responder a eso directamente, excepto cuando dijo, bueno, los tiempos han cambiado. La revolución había vuelto implacable a Robespierre. El que fuera un apasionado defensor de la libertad de prensa, ahora restituye la censura, vestigio del antiguo régimen. La Iglesia ya está siendo atacada, y él se queda de brazos cruzados mientras uno de los revolucionarios más radicales, Jacques-René Hebert, hace una nueva propuesta: la descristianización. En plena crisis de la guerra y en plena rebelión interna, la gente empieza a decir que la culpa de todo la tienen los curas, la religión. Y que lo que tenemos que hacer, si queremos salvarnos de los enemigos de la revolución, es destrozar el poder de la Iglesia Católica. La superstición, el fanatismo, eso es de lo que trata la religión y por tanto lo que tenemos que hacer es erradicar todo eso. Las calles que llevaban la palabra San son cambiadas de nombre. Los iconos religiosos son destrozados y reemplazados por tributos al nuevo santo, Marat. El terror se extiende por toda Francia. Se condenan las insurrecciones con una sanguinaria e implacable crueldad. En la ciudad de Lyon, donde los contrarrevolucionarios están ganando terreno, el Comité de Seguridad Pública sienta un ejemplo brutal. Cientos de rebeldes son atados, llevados a campos y acribillados en masa. Una región llamada la Vendée, al oeste de Francia, también se ha convertido en bastión de la contrarrevolución. Barcas llenas de rebeldes y curas atados entre sí son hundidas sin piedad. Más de 100.000 personas son asesinadas solo en la zona de la Vendée. En París, la hoja de la cuchilla cae a un ritmo aún más frenético. El 5 de febrero de 1794, Robespierre da un discurso destacando su filosofía. El terror sin la virtud es desastroso, pero la virtud sin el terror no vale para nada. Asocia la virtud con el terror. El terror en ese momento se convierte, a su manera de ver, en un instrumento con el que crear virtud. Pero otros no están de acuerdo. Para Danton, la revolución está yendo por el camino equivocado. Él y sus seguidores, los dantonistas, creen que es el momento de acabar con el terror, porque este ya ha hecho su función. En la primavera de 1794 las cosas empiezan a mejorar. Ya no hay tantos problemas con la comida, la campaña de guerra está yendo mejor y Danton está diciendo básicamente que necesitan establecer una nueva base de gobierno, moverse hacia la normalización. Robespierre piensa que es demasiado pronto. Danton empieza organizando un grupo para debatir cómo acabar con el terror. Robespierre lo interpreta como una amenaza directa al gobierno. No lo ve como una simple diferencia de opinión sobre la dirección que debe tomar la política, lo ve como una traición. Y en la República de la Virtud de Robespierre,
Solo hay una respuesta a la traición. Los dantonistas son perseguidos y enseguida sentenciados a muerte. Robespierre ha mandado a cientos al patíbulo, pero estas ejecuciones le ponen nervioso. No acudirá a la decapitación de sus antiguos amigos y aliados. Mientras sube las escaleras de la guillotina, Danton grita: De lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Con los dantonistas fuera de su camino, Robespierre inicia en Francia un período aún más sangriento y terrorífico: el Gran Terror. El Gran Terror es el nombre de la última fase del terror que duró desde la primavera hasta el verano de 1794. En este periodo, el ritmo de las ejecuciones empieza a aumentar de verdad, con lo que se desata el miedo, principalmente en París, aunque en todo el país empieza a aumentar de manera exponencial. Se calcula que al mes en París se realizaban 800 ejecuciones, y al final del periodo incluso más. El verdugo de París está más ocupado que nunca. Pero el 6 de junio de 1794, las carretas de la muerte dejan de sonar. La guillotina permanece silenciosa. Robespierre ha declarado un nuevo día de fiesta religiosa: el Festival del Ser Supremo. Quiere reemplazar al viejo dios católico por uno nuevo, la diosa de la razón. Dicen que Robespierre nunca apoyó las políticas ateas. Él pensaba que la gente necesitaba creer en una divinidad, y ayudó a introducir este culto que se llamaba el culto al Ser Supremo. Y creo que fue en junio de 1794 cuando se colocó este increíble escenario, con coros de gente vestida de blanco cantando, y se construyó esta especie de montaña de papel maché en el centro de París. Y en el momento más importante de la ceremonia, el propio Robespierre salió de la cima de esta montaña vestido con una toga y caminando montaña abajo. Y creo que en ese momento un montón de gente pensó: vale, ¿quién se cree que es? ¿Acaso se cree que es Dios? ¿Acaso se cree que es el rey? Mientras el Gran Terror se descontrola, los aliados de Robespierre se dan cuenta de que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Por eso los llamáis progres. No es cuestión de dinero, sino de qué derechos defiende, qué valores te representan y de parte de quién estás.